En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Silvio Moreno desde Francia. Hoy, en este domingo 2 de junio, la Iglesia nos ofrece celebrar la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, la solemnidad del Corpus Christi. Vamos a meditar el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 12, y capítulo 16, versículos 22 al 26. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dicen a sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el Cordero de Pascua? Entonces Jesús envía a 2 de sus discípulos y les dice: Id a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua, seguidle, y allí donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi sala, donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande, ya dispuesta y preparada. Haced allí los preparativos para nosotros. Los discípulos salieron, llegaron a la ciudad, lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: Tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vida hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y cantando los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy entonces, queridos hermanos, celebramos esta hermosa fiesta del Corpus Christi, una fiesta, no solamente una solemnidad, una grande solemnidad que la Iglesia nos ofrece para meditar aún más en el misterio eucarístico y para ensalzar como se debe el misterio eucarístico, sino también es esta fiesta que está mucho más ligada a la piedad popular. El origen de esta celebración, como ya lo sabemos, fueron esos grandes milagros eucarísticos, principalmente en Italia, uno de ellos, el milagro eucarístico de Bolsena, que fue el que va a dar origen en algún modo a esta primera procesión con ese milagro hacia la catedral de Siena, y donde Santo Tomás de Aquino, algunos años más tarde, va a componer himnos justamente para acompañar esta procesión. Y por eso que esta fiesta del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, está acompañada también tradicionalmente acompañada por una procesión, la procesión con el Santísimo Sacramento. En general, esta celebración, esta solemnidad, tendría que celebrarse el jueves después del Domingo de la Trinidad, como sucede en algunos países, como por ejemplo en Italia, donde todavía hoy se celebra el día jueves después de la Santa Trinidad. En cambio, en muchos otros países, la mayoría siendo día jueves laborativo, se celebra el domingo siguiente al Domingo de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, es una serie de solemnidades: el Domingo de Pentecostés, Domingo de la Trinidad y Domingo del Corpus Christi, una serie de solemnidades que nos invitan realmente a meditar y profundizar en el misterio cristiano, en el misterio de nuestra salvación. Curiosamente, en Francia, por ejemplo, aquí le llamamos la fiesta de Dios, un nombre muy particular, pero sin embargo muy interesante, porque en definitiva el cuerpo y la sangre de Cristo justamente es la comida de Dios, es decir, lo que nosotros
con lo que nos alimentamos espiritualmente, con Dios mismo, ¿no? Con su cuerpo y su sangre, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. El pueblo judío, en su cena pascual, conmemoraba la historia de la salvación, y esto lo tenemos en el Antiguo Testamento. Conmemoraba las maravillas de Dios para con su pueblo, especialmente la liberación de la esclavitud de Egipto. Y esta conmemoración, que se hacía todos los años, se repetía, cada familia comía justamente el Cordero Pascual, y es lo que Cristo va a hacer en Jerusalén antes de enfrentar su pasión, preparar la cena, la última cena, el Cordero Pascual. Y Jesucristo se convierte en el nuevo y definitivo Cordero Pascual, que es sacrificado en la cruz y que es comido por nosotros como pan eucarístico. 3 notas podemos mencionar sobre la Eucaristía, que conocemos bien, pero que nos permiten, como decía al principio, tomar conciencia del valor profundo de la Eucaristía. Ante todo, la Eucaristía es un sacrificio. La Eucaristía no es solamente un banquete, una cena, no es ni un teatro ni un espectáculo, es un sacrificio, es decir, estamos al pie del Calvario y por lo tanto tenemos que estar en el espíritu y en el contexto de un sacrificio. La misa hoy es aburrida, dicen muchos, pero la misa no es aburrida, o sea, la misa no puede estar a disposición de los gustos personales de cada uno. La misa es un sacrificio, soy yo el que tengo que ponerme en disposición de participar de ese sacrificio. Es el sacrificio del cuerpo inmolado de Cristo y de su sangre derramada por todos nosotros. Y Jesucristo esto lo anticipó en la última cena. Y a lo largo de la historia se actualiza realmente en cada Eucaristía. Por eso cuando estamos en la misa, estamos al pie del Calvario, como junto con Juan, con María. Y en ella, en esta Eucaristía, tenemos el alimento, que es el alimento que da vida, que da la gracia, que vence al pecado y que da la fuerza al cristiano para vivir cotidianamente su fe. Por lo tanto, la misa no es evidentemente algo accesorio, algo solo, ciertamente la obligación dominical, pero la misa no puede ser solamente algo dominical. La misa es cotidiana, es decir, poder vivir una celebración eucarística cotidianamente es una fuerza extraordinaria. Cierto, cada uno después se hace como puede, evidentemente, con los horarios que uno tiene y demás, pero el valor de una misa como sacrificio es infinito. La Eucaristía es también presencia de Cristo entre nosotros. No olvidemos aquellas palabras tan consolantes de Jesús cuando termina, o sea, antes de subir al cielo y prácticamente al final del Evangelio. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y bien, la presencia eucarística es esta presencia de Jesús todos los días hasta el fin del mundo. Cristo resucitado y glorioso permanece entre nosotros de una manera misteriosa, ciertamente, pero real y verdadera, en la Eucaristía. Y esta presencia implica una actitud de adoración de nuestra parte y de comunión personal con Él. La presencia eucarística y la presencia en el tabernáculo nos garantiza que Cristo permanece con nosotros y que obra la salvación cotidianamente. No olvidemos cuántas misas se celebran por día en el mundo. Infinidad de gracias que se distribuyen en el mundo entero. Finalmente, la misa, la Eucaristía, es misterio de fe. Es el centro y la clave de la vida de la Iglesia. No olvidemos, los papas lo dicen, es la cima, la perfección de toda la vida cristiana. Es la fuente y raíz de la existencia cristiana. Sin la vida eucarística, nuestra fe se reduciría a una simple filosofía,
a un modo de pensar. Pero con la Eucaristía esta fe es vivida justamente en la persona de Jesús que se ofrece por nosotros. Santo Tomás de Aquino decía: Cristo instituyó este sacramento como el memorial perenne de su pasión, siendo la más maravillosa de sus obras, y lo dejó a los suyos como singular consuelo en las tristezas de su ausencia física. Y Juan Pablo II decía: la Eucaristía es verdaderamente un anticipo del cielo que se abre sobre la tierra. Es un rayo de la gloria de la Jerusalén celeste que penetra en las nubes de nuestra historia y proyecta luz sobre nuestro camino. Es así, la Eucaristía es un tesoro extraordinario que Dios nos ha regalado, y lamentablemente la Eucaristía está siendo olvidada por muchos cristianos, por muchos bautizados. Por lo tanto, pidamos a Dios no solo de nosotros aumentar nuestra fe en la Eucaristía, sino que también pidamos por aquellos que lamentablemente no consideran la Eucaristía como tiene que ser, con el valor que tiene que ser, por todos aquellos que no viven más de la Eucaristía, por todos aquellos que ven que la celebración de la misa es algo simplemente ritual y nada más. En cambio, son gracias que se pierden, entonces hay que rezar también por esas personas para que entiendan el valor de la celebración eucarística y sobre todo esa luz que la Eucaristía proyecta sobre nuestro camino personal. Que Dios nos dé esta gracia de amar y servir siempre la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.